Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, el espacio democrático e inclusivo donde se promueve y difunde las artes, las letras, el pensamiento nacional e internacional, el patrimonio y otras manifestaciones culturales, les saludamos hoy para compartir una nueva producción literaria que un escritor lojano regala al mundo. Con el aval del núcleo provincial presentamos hoy el libro El Cerezal Cáustico, de autoría del doctor César Briceño Toledo. Agradecemos la participación de nuestros invitados. Diego Naranjo Hidalgo, director provincial del núcleo de Loja, al doctor César Briceño Toledo, autor de la obra, y a la licenciada Marilyn Gómez, quien dará lectura al análisis del contenido del libro El Cerezal Cáustico. Bienvenidos también a quienes siguen esta transmisión a través de nuestras cuentas oficiales, a través de Diario Hora 32 y de Antena 7 Radio Online. Iniciamos esta presentación conociendo un poco más de la trayectoria del autor a través del siguiente audiovisual. César Eduardo Briceño Toledo es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Comunicación Social y posee un diplomado en Educación para la Salud. Ha ocupado importantes funciones públicas: director provincial de Educación de Loja, educador para la salud del IES y docente universitario. Entre las actividades gremiales y sociales desarrolladas, ocupó la presidencia del Círculo de Periodistas de Loja, socio de la Unión Nacional de Periodistas de Loja, miembro de número de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, y vicepresidente del Club de Leones de Loja. Su labor periodística la ha desarrollado como articulista y editorialista en varios medios de comunicación durante 40 años. Ha escrito 3 poemarios, 2 de relatos, una obra científica y es coautor de la Antología Poética de Loja. Hoy presenta su nueva producción literaria. El Cerezal Cáustico es un libro que el autor lo escribió en el año 2020, un año complicado para la humanidad, pero que no impidió que nuestros creadores dejen de escribir y regalarnos su magnífico arte. El texto recoge vivencias humanas de diversa índole y nos presenta una naturaleza perpleja de emociones que pueden conducir al paroxismo de la alegría o del sufrimiento, de la belleza o de la fealdad de los actos humanos. También es un libro que refleja el trabajo en el ámbito de la corrección de nuestro recordado compañero Carlitos Alvariño, quien tuvo el honor de trabajar en esta obra literaria. En este momento, nos es grato dar la bienvenida a Diego Naranjo Hidalgo, director provincial del núcleo de Loja, para realizar el acto inaugural. Muchas gracias. En primer lugar, quiero empezar estas cortas pero sentidas palabras con un saludo a todos quienes nos acompañan en esta presentación de este importante libro, de esta obra literaria. Bien, es por todos conocido que el año 2020 fue un año difícil, un año que paralizó a la humanidad, como lo he venido manifestando en múltiples oportunidades, pero fue un año que no pudo parar la creación, que no pudo encarcelar la cultura, porque nuestros creadores, diferentes manifestaciones artísticas, siguieron entregándole a Loja, al país, a la humanidad entera, la genialidad de su talento, la genialidad de su capacidad creativa. Y eso para nosotros, primeramente, es un estímulo como institución, el conocer que sigue existiendo esa maravillosa, rica, diversa demanda cultural con talento y con calidad. Pero también es un reto poder enfrentarnos a las grandes dificultades que nos presentó la pandemia, que nos ha presentado la estructura administrativa, política del Estado, y que en base a eso creo que tenemos esa posibilidad de, sorteando todas aquellas dificultades, seguir abriendo un gran camino para que nuestros artistas, nuestros escritores, músicos, nuestros representantes de las artes escénicas, en fin, los expositores de todas las manifestaciones sigan transitando por ese hermoso sendero
en el cual se plasman las más hermosas manifestaciones del espíritu que solo se logra hacer cuando hacemos arte, cuando hacemos cultura. De igual forma, quiero saludar con sentimientos de felicitación a nuestro amigo César Briceño por ese inagotable esfuerzo de dejar un legado muy positivo a través de la letra. Siempre he visto en César una persona dedicada por completo a la escritura. Lo veo actualmente produciendo mucho en el ámbito de la literatura, y lo positivo es que está trabajando en los diversos géneros. Eso le hace tener esa capacidad de diversidad y de tener aquella forma extraordinaria de ir plasmando su creatividad en diferentes actividades, géneros y manifestaciones, lo cual vuelve muy productivo a su contribución literaria. Ya lo habían manifestado en la parte de la introducción, que esta obra, El Cerezal Cáustico, reúne relatos de las manifestaciones humanas de todo índole. Y esto es grandioso. Nosotros sabemos que los seres humanos podemos constituir al mismo tiempo una capacidad creativa de fundar cuando se ama, pero al mismo tiempo de no fundar cuando se odia o de destruir. Las acciones humanas pueden ser contrastantes, pueden ser edificantes, paradójicas, dependiendo de la condición de cada individuo. Por eso es lo loable que ese tipo de obras logren centrarse en el corazón de la condición social, que es justamente el género humano. Y por eso mi saludo respetuoso, mis mejores sinceros deseos de éxito en las futuras conquistas, en las futuras producciones que César Briceño tenga bien conseguir en base a su esfuerzo, a su sacrificio, a su talento, que se lo deja plasmado ya en varias obras literarias que le ha entregado a Loja y al país. Para la Casa de la Cultura siempre es un gusto poder dar el aval institucional para la publicación de estas obras, porque primeramente reconocemos el esfuerzo de nuestros escritores, y segundo porque es para nosotros un honor poder acompañar a través de la observación, la corrección de estilo, a través del asesoramiento en el nacimiento de estas obras que vienen a robustecer la vida literaria de Loja, más aún cuando dentro de la Casa de la Cultura estamos realizando hondos esfuerzos para convertir a nuestra ciudad, a nuestra provincia, en un territorio de lectura. Ese es el reto de la Casa de la Cultura, y para eso tenemos que trabajar juntos, los creadores y nuestra institución, que viene paso a paso dando importantes aportaciones para que el libro se constituya en ese camino, en ese vínculo, en esa posibilidad de humanizar un poco más a nuestra sociedad. Estimado César, mis sinceras felicitaciones. Adelante siempre con tu creatividad y con tu talento. Un abrazo y buenas noches a todos los participantes. Gracias, director. En la cotidianidad de la vida de todos, sin excepción, como lo dice César Briceño, somos relatores orales de nuestra propia existencia o de una sociedad compulsiva, que si los escribiéramos posiblemente el efecto sería mayor para la humanidad. En este libro podremos observar que la narración de los hechos también recrea un paisaje de encantos naturales, de la sabiduría ancestral, de las costumbres y actos humanos que nos inspiran ternura o repudio. La distinguida escritora lojana Susana Álvarez tuvo el honor de escribir el prefacio de este libro y contar desde su perspectiva las impresiones que le dio este contenido. Hoy no nos puede acompañar, pero delega la lectura de su análisis a la licenciada Marilyn Gómez, destacada intelectual lojana. Gracias por permitirme estar en el lanzamiento de su nueva obra del doctor Briceño, César Briceño, y me han delegado en la lectura del prefacio de la misma. La lectura de la obra de César Briceño Toledo nos sitúa en el mundo del cuento. El autor llega a lo profundo del dolor humano, conocedor de las huellas infinitas que deja la frustración y el sufrimiento,
narrador de vocación que supo asumir la escritura como la razón de su ser, inevitable compañera en su función vital para existir, cuentos escritos con tinta y con la vida misma de sus experiencias vividas en la sociedad corrosiva actual. Figuras de espanto, percibiendo sus mismas virulencias, no llega a las arbitrariedades de la ficción, se encaja en los planos del realismo social. Un día, el pensador de cuentos César Briceño Toledo introdujo sus manos en sus bolsillos y encontró cascabeles que suenan a palabras. Ellas narraron cuentos enredados en extrañas historias que salen a enfrentarse vivos y a delectar al mundo. El misterio de la creación artística del autor es el mismo que podría parecerse cuando él asistió al momento natural del nacimiento de sus hijos. Son genes de su criatura que llega cargada de emociones. Sus cuentos escritos son su secreto, su fortuna, su pasión por el encanto de tenerlos vivos y que van a vivir por siempre en sus personajes que recorren por la realidad y el imaginario literario. En las reflexiones filosóficas de su profundo sentir humano, advierte que sin saber que los había buscado, llegaron a un plano de vida superior que vulnerable de existencia cotidiana, cobrando un valor existencial. Me refiero al primer cuento, El jugador de póker. Es la historia de un problema que se plantea la esposa del jugador, resignada a llegar el sintomático viernes de cada semana a las 6 de la tarde. El jugador autómata del juego de póker va al encuentro de las cartas de sentido abstracto entre las cuales fluye el tiempo y el dinero, un cuento con tintes de denuncia de formas de vida dentro de cánones costumbristas. La máscara. Es el cuento sobre el gran lector solitario que vivía feliz detrás de una máscara. El personaje filosófico reflexiona. Todos usamos una máscara. Ofrece una felicidad. Es la luz que relampaguea en la tenebrosidad de la existencia. Un día, después de ocultar tanto tiempo el sufrimiento tras la máscara, ésta desaparece. El personaje tenía amnesia y luego enloqueció. Vivía su libertad y felicidad en el delirio. Personaje tontiesquiano, atormentado por su propia desintegración anímica de tanto sufrimiento y soledad, aborda el conflicto, el hombre y su libertad, el hombre y la sociedad, temas dominantes del novelista ruso. En El fantasma petrificado, el autor recurre a un personaje similar al anterior. Se trata de un profundo drama humano sobre la bipolaridad y la bisexualidad que le aterró durante toda la vida. Enorme carga psicológica, la cual fue compañera, fantasma oscuro que se petrificó en el alma. El cuento devela la conciencia que se adentra en las raíces de la opresión psicológica, que le convierte en víctima de la sociedad que le afrenta. Este personaje encarna la teoría del realismo psicológico-filosófico. Cuando manifiesta todos estamos expuestos al péndulo del amor y el rencor. Otra vez el mismo pensamiento, como gusano doloroso que le carcomía la tranquilidad endosado a la piel de la mente. A veces crepitante, a veces tranquila, de pronto volvía con gran virulencia en el tiempo, lo ha convertido en su resonancia narrativa, son los nexos justos del paso por el umbral de la nada a la felicidad. Es la razón y la locura, los escorzos caóticos del personaje en busca de un mundo sin dolor. El sicario. Es el conflicto que conmueve a la sociedad. La literatura es el reflejo de una época narrativa de César Briceño. Asume esta responsabilidad al tratar la vivencia medular del sujeto ante los crímenes perpetrados, síntoma de la conciencia humana. La interporalidad y el doctor Mesa. Son cuentos muy atractivos que el autor, como testigo comprometido con el asombro, nos transmiten un registro objetivo del suceso. La recámara. Es el prototipo de la moderna narración, como asevera Edgar Allan Poe. Significa la liquidación de todo efecto estético. Su eficacia consiste en presentar una atmósfera de terror, pasión o maldad. Son cuentos efectivistas, manera que deleitan haciéndole temblar a los lectores. La recámara es una historia cruda y real. Es el drama oscuro, ambiguo, que se debate en un escenario que cae en el vacío de una trágica furia lacerante. La dignidad de una niña de 10 años que vivía con su madre y su tía solterona de 50 años, quien atormentada por la lujuria
violó en su mano a su pequeña sobrina de manera más salvaje y brutal. La recámara, que no se abría su puerta en años, se convirtió en un lugar abyecto de perversión sexual que la tía lo repetía por mucho tiempo. El autor refleja al elegir el tema narrativo que descubre el alma del personaje, no a través del día, sino a través de los estrabismos del subconsciente que se hace de ellos criminales aberrantes. La acción es condensada en poco tiempo y espacio, en escenas colmadas de dramaticidad. Es un relato de vicisitudes tamizadas por la desventura de la niña. Construye un cuento desligado por completo de lo lírico y bucólico, a pesar de que el escenario es la vida campesina. Esboza un laberinto conductual por donde el lector transita siguiendo secuencias mutadas en palabras del naturismo, como se encuentra en las obras de Emiliano Zola, que narra de manera casi fotográfica lo más cercano a la realidad. Nuestro autor, César Briceño Toledo, es un gran observador de la psicología humana que le permite narrar con detalles a su víctima y victimario. El libro de César Briceño Toledo nos alienta a pensar que en Loja sabrá burilar por la buena narrativa con su inquietante escritura futuras obras de su talento creador. Susana Álvarez, escritora. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. César Briceño ha cultivado y escrito en varios géneros, como son la lírica, el relato y la investigación científica. Eso le ha permitido escribir una saga de 3 poemarios titulados Florales Nocturnos, Florales del Delirio y Florales del Insomnio. Además, el libro de investigación científica Educación para la Salud, Estilos de Vida, es coautor de la Antología Poética de Loja y ha escrito 2 libros de relatos, El Ataúd Volandero y el que hoy presentamos, El Cerezal Cáustico. Doctor César Briceño tiene la palabra. Es un gusto para nosotros contar con su participación en este espacio. Muy buenas noches, apreciados amigos. Que en esta noche nos honran con su presencia visual vía Zoom, mediante el cual participan de este acto académico de lanzamiento de mi reciente obra literaria titulada El Cerezal Cáustico. En primer término, quiero saludar muy cordialmente al magíster Diego Naranjo, dignísimo presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, y a la presentadora de este acto, licenciada Anita Encalada, por haber organizado con gran esmero el presente acto mediante esta nueva tecnología para llegar a la distinguida audiencia ávida de la cultura lojana. La actividad literaria la ejerzo desde la secundaria, como tantos jóvenes lo hicieron cuando se empieza con los primeros trazos sobre poesía. La diferencia de nuestra generación radica en que algunos continuamos escribiendo y otros tomaron rumbos diferentes o simplemente dejaron de hacerlo porque perdieron el sentido de concebirlo, o quizás porque esta noble actividad intelectual jamás ha sido rentable, ni ha merecido la preocupación del Estado, tan solo como simple enunciado retórico. De mi parte, he cultivado y escrito en varios géneros, como son la lírica, el relato o la investigación científica, porque en mí, y solo por esta vez voy a expresarlo en primera persona, me sentía comprometido con la sociedad lojana de revertir con mi modesta capacidad algunos detalles de lo que pienso para compartirlos con la insuperable sapiencia de mis conciudadanos. Personalmente tampoco me inspira ni los elogios ni condecoraciones, cuanto sí que alguna vez tal vez se recuerde con aprecio y que también que alguien viva, sueñe y ríe como yo en esta vida. Ahora y luego prefiero ser un escritor del que no se sabe nada. Y ahora al leer sus obras me recuerden como el poeta que amó a la humanidad y a la naturaleza.
He escrito una saga de 3 poemarios titulados Florales Nocturnos, Florales del Delirio y Florales del Insomnio, fáciles de recordar. 2 libros de relatos, El ataúd volandero y El cerezal cáustico, y el libro de investigación científica, Educación para la Salud, Estilos de Vida. Además, soy coautor de la antología poética de Loja. Los cuentos estimulan la fantasía, la sensibilidad, la memoria y la expresión. Ayudan a desarrollar el lenguaje ampliando el vocabulario, modelos expresivos nuevos y disipando dudas de construcción gramatical. Además de despertar el intelecto, aumentando la percepción y la capacidad de comprender. El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual. Al contarles una historia, podemos lograr que entiendan las cosas con más rapidez, que su cerebro trabaje con más certeza, se estimula su memoria y sus ganas de expresarse. Por esa razón, los cuentos es una forma ideal de aprender. La acción principal es aquella que da sentido a la historia. Puedes encontrar en el principio de la historia, mas no necesariamente en las primeras páginas. Quizás te das cuenta de ella una vez que estás en el desenlace de la historia y piensas en que lo provocó. El cuento, en definitiva, es una narración breve, oral o escrita, que relata eventos que pueden ser reales o imaginarios. Los cuentos pueden ser populares, es decir, que son generalmente anónimos y se transmiten en forma oral o literarios. Cuando se transmiten a través de la escritura y tienen un autor conocido. Los cuentos de Rulfo, por ejemplo, podrían leerse como la puesta en escena imaginaria por parte de un narrador testigo de la observación antigua de una escena o una situación semejante que ya sea sepultada en su memoria. Mi último libro, El cerezal cáustico, lo escribí en el 2020, cuyo texto recoge 16 relatos de vivencia humana de diversa índole. Una naturaleza perpleja de emociones que nos pueden conducir al paroxismo de la alegría o del sufrimiento, de la belleza o de la fealdad de los actos humanos, o simplemente son la descripción de detalles simples que pueden conducirnos a realidades indelebles de resiliencia espiritual. En cada relato es un cuadro de lo que el lector puede asumir como suyo o simplemente como una fantasía del autor, que lo vivió o no. En lo esencial, el propósito de esos relatos es conducir a encontrar respuestas, si es que lo hubiera. La narración de los hechos también recrea un paisaje de encantos naturales, de la sabiduría ancestral, de las costumbres y actos humanos que nos inspiran ternura o repudio. Muy cierto es que el relato como género literario es un conocimiento que se transmite, por lo general, en detalle, respecto a un cierto hecho, real o imaginario. Por esa razón es que en la cotidianidad de la vida, todos, sin excepción, somos relatores orales de nuestra propia existencia o de una sociedad compulsiva que si todos lo escribiéramos posiblemente, el efecto sería mayor en la humanidad. Concuerdo con Gabriel García Márquez, que dijo: cuando quiero escribir algo es porque siento que eso merece ser contado. Más aún, cuando escribo un cuento es porque a mí me gusta o me gustaría leerlo. Coincido con Patrick Modiano, escritor francés, autor de El lugar de la estrella y Los lugares periféricos, y de una treintena de obras con su reflexión.
me he dado cuenta que debo seguir escribiendo. No me queda otro remedio, porque sigo sintiendo una insatisfacción cuando termino un libro. Siempre tengo el sentimiento de no haber escrito lo que me hubiera gustado. Motivado por esa reflexión, más adelante haré conocer a vuestro ilustrado criterio 2 obras inéditas. Mi primera novela, cuyo protagonista es un periodista que desarrolla su actividad profesional entre los escenarios de Loja, Quito y Guayaquil, durante una época oscura reciente en la cual se persiguió a la clase de comunicadores sociales y se proscribió la libertad de prensa mediante la ley Mordaza, que algún día se la debe confinar de nuestra Constitución. Y la otra obra es un nuevo poemario de corte ecológico que jamás debemos olvidar de dónde provenimos y a dónde vamos. Reitero mi inmensa gratitud a la benemérita Casa de la Cultura Núcleo de Loja, representada por el magíster Diego Naranjo, que con probidad conduce a nuestra institución cultural de esta ciudad, al personal administrativo de esta querida entidad y particularmente a Anita Encalada por la coordinación del presente evento. Mi reconocimiento a la preclara escritora lojana Susanita Álvarez por su espléndido prólogo al inicio de la obra, cuyo texto fue leído por la intelectual Marilyn Gómez, y sobre todo mi especial reconocimiento a nuestro afamado cantautor Osman Briceño, que en esta noche nos deleitará con una de sus hermosas inspiraciones románticas. El testimonio de mi reconocimiento a los diversos medios de comunicación por la publicación del perfil del autor y el lanzamiento de la mencionada obra literaria. En fin, permítanme expresar mi agradecimiento y aprecio invariable a todos ustedes, distinguidos lojanos, parientes y amigos, que una vez más han reiterado su especial talento y predilección por estos actos culturales de Loja. Perdonad. Agradecemos y felicitamos al autor, un gran observador de la psicología humana que nos regala diferentes relatos como El jugador de póker, La venganza del chamán, El hombre de la máscara, El fantasma petrificado, El doctor Mesa, entre otros, que los podremos encontrar en esta nueva producción. Queremos contarles que al final de esta presentación encontrarán los datos de contacto e información sobre los puntos de venta para quienes deseen adquirir este ejemplar. Finalizamos este acto con la parte musical y lo haremos con el talento del reconocido cantautor lojano Osman Briceño. Les agradecemos nuevamente por haber sido parte de este espacio. Hasta una próxima oportunidad. Honestamente, nunca quise que te fueras de mi lado. Sencillamente, yo quería que te quedases conmigo por siempre, así como se quedaron eternamente tus besos en mis labios. Yo quería ir por siempre tomado de tu mano. Sinceramente debo confesar cuánto te he amado, con calor, con ternura, con dolor, como nunca yo he amado, como nunca había amado.
Tengo que amar en tu olvido. Tengo que amarte en el silencio de lo perdido, como se aman las huellas en la arena. Amar tu nombre escrito en el vacío. Nunca entenderé el porqué de tu partida, el porqué de este adiós cargado de silencios y mentiras. Te hubiese amado para toda la vida, pero toda la vida pensaré en tu partida. ¿Dónde irá el sol donde tú y yo fuimos amantes? Tal vez descanse en la banca solitaria de un parque, o posiblemente cante en el llanto de alguna solitaria golondrina. ¿Dónde irá el sol donde tú y yo alguna vez fuimos amantes? Quizás allá en alguna distancia de un olvidado septiembre, o bajo la tibieza de una primavera, te acuerdes de mí y pienses en mi dolor, en este mi absurdo vivir sin ti. Ya no volveremos jamás, ya nunca más. Nunca volverá el tiempo del ayer. Nunca volveré a sentir más tu piel. Nunca volveré a sentir tu vivir.